nuestro próximo invitado que ustedes van a escuchar en la sintonía de este programa de Magazine Norte aquí en Radio Realejo, pues yo siempre me acuerdo de él cuando un día me dijo: yo soy ciudadano del mundo. Y yo le dije: ¿y por qué Isidoro me dice a mí que es ciudadano del mundo? Por claro, él siempre solía estar viajando por muchos sitios, aprovechaba los aviones en los desplazamientos para llevarse ese papel y ese bolígrafo y anotarlo todo. Y un buen día, pues dijo en alguna de estas entrevistas que uno le hace: algún día lo publicaré. Pues este es el momento hoy de saludar a nuestro buen amigo Isidoro Sánchez, que va a presentar este jueves, esta semana, en el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el libro Diario de un viajero. Él es villero de honor también de la Villa de la Orotava. Entre, como digo yo, su corazón compartido entre Puerto de la Cruz y la Villa de la Orotava. Don Isidoro, un abrazo, ¿cómo estamos? Muy buena. Muy buena, José Manuel, muy buena. Ciudadano del mundo, me dijiste una vez aquí en la radio, y es verdad, porque sí, tú has visitado, si no todo el mundo, gran parte del mundo, ¿eh? Sí, gran parte, bueno, de Europa, de África, de América y de Asia también, un cachito he cogido. De Australia no he ido, a Australia no fui, me acerqué hasta Bali, que es la isla más próxima a Australia. Pero sí, tienes razón, es verdad que yo siempre te he comentado que me considero un ciudadano del mundo, que sí, piensa globalmente y actúa localmente. Pues Isidoro, un diario de un viajero. Aquí hay que remontarnos a un par de años atrás, muy bueno, y que todas esas memorias, todas esas vivencias, ahora las podemos ver en esta nueva publicación, que yo antes de empezar sí te voy a hacer esta pregunta. A lo mejor no sé si te pongo un poquito ahí a pensar ahora. ¿Cuántos libros, cuántas publicaciones tienes ya, Isidoro? Porque también hay que ver que has hecho también algo sonoro también, ¿no? O sea, que tienes pues muchos reportajes también hechos, ¿eh? Sí, he hecho de todo, como bien dice, ¿no? He escrito libros solo y a veces como coautor con otros compañeros, como son los casos de Manuel Méndez y Juan Carlos Sánchez, que es precisamente, yo diría que el culpable de que yo hoy esté hablando contigo, precisamente para comentarte la proyección o la presentación en el Ayuntamiento de la Orotava el próximo jueves de una recopilación de artículos que he escrito a lo largo de mis últimos, diría, 40 años posiblemente, en los distintos periódicos de Tenerife, de las islas, ¿no? Porque yo también en Las Palmas escribía algunos periódicos digitales, pero lo cierto es que Juan Carlos fue uno de los que me animó también, fue el que me animó a que recopilara toda esa información que yo había lanzado, que había colocado en los periódicos, semanal o quincenalmente, para que se recopilase en un solo tomo, o varios tomos, y se publicase, lo lanzase al mundo, para que yo contara mis vivencias en esos continentes que, como bien dice, pues he tenido la suerte, por una serie de circunstancias de la vida, en visitar, unas veces por razones profesionales, otras por razones políticas, otras veces por razones familiares, e incluso hasta por razones sentimentales, como puede ser el caso del deporte, ¿no? Sí, así señor. Que esa es la suma de todo eso, ¿eh? Sí, señor. Bueno, Isidoro tiene muchas cosas que contarnos. Yo sé que hoy pues no lo podemos contar todo porque hay que leerse el libro, pero sí es verdad que has adelantado ya algo en esta introducción. Por varias facetas has viajado por muchísimos lugares y cuentas muchas cosas. Hombre, yo sé que esos artículos a muchos ya se han publicado, ¿no? Pero siempre hay algo que tiene el libro y que nadie ha leído, y por eso es lo bueno para poder uno tenerlo en sus manos, ¿no? El libro tiene una portada contigo, ¿no? Sí, es que es una sugerencia que me hizo el equipo de mujeres del Molino de Ana en la Orotava, que cuando yo les conté la posibilidad de editar este nuevo libro, pues ellas me dijeron, pues vamos a sacarte una fotografía de aquí en la ventana vieja del Molino de Ana y que sirva de portada de ese libro. Bueno, pues entonces tuve que hacerle caso y efectivamente yo creo que no... Bonita la foto, y muy original. Sí, está en el molino, y luego la contraportada
la escribí prácticamente no la escribí, sino decidí colocarla como contraportada al regreso de un viaje que hice hace un mes a Estados Unidos, que hice a Miami precisamente para otra actividad cultural en la que estoy inmerso, en la que estoy metido y que ya le contaré, que está relacionada con el mundo de los audiovisuales, y del Sáhara en particular, ¿no? Por eso quiero decir que esto es un mundo que cada día, bueno, pues va recopilando cosas y voy descubriendo cosas y voy pensando cosas y me acuerdo de esto, de lo otro, y además casi todo ello lo tengo en artículos, lo tengo guardado en artículos, casi todo, porque este muchacho, este joven periodista cubano afincado en Miami, precisamente, y que tiene familia aquí en La Orotava, de la familia de los Reyes, bueno, pues fue el que me sugirió, que me animó a que lo recopilase como en un 2 o 3 tomos. Al final yo llegué a un acuerdo con la editorial que me lo ha editado, que espero que me lo entregue mañana, por cierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que el número de páginas que tiene el libro pues llega a 600. O sea que son buenas páginas, ¿eh? Sí, son unas cuantas páginas. Además son páginas que he repartido en capítulos, y los capítulos a su vez los he repartido en artículos, y esos artículos pues en crónicas de los mundos, de los repasos que yo he hecho como estudiante, después como profesional, después como político, después como funcionario de la administración del Estado, tanto en el patrimonio forestal como en el ICONA, obviamente en el Parlamento Europeo, y luego en el mundo familiar, y también en el mundo cultural, ¿por qué no? Porque además de todas estas consideraciones que acabo de decir, yo me apunté en los últimos años de mi vida a una operación que se llama Canarias, promoción de Canarias, de la cultura canaria en el mundo, ¿no? Y que compartí con don Jerónimo Saavedra, él como presidente y yo como vicepresidente, y con algunos canarios afincados en la Embajada de España en Alemania, y bueno, y todas esas consideraciones pues las he colocado en esos 600 páginas que tiene el libro, y también incluí pues algunas expediciones geográficas interesantes que he hecho en los últimos tiempos, tanto sobre todo a América Latina, a Perú y a Ecuador, que son los dos últimos países en los que he estado, bueno, y también Miami, en Estados Unidos. Y luego también he hecho un mundo de valoraciones, que yo, como a mí me gusta explorar el mundo a lo largo de los años que uno ha vivido y que ha conocido de esos viajes, tanto en barco como en avión, sobre todo en avión, pues claro, también me he visto obligado a separar esos 7 grandes capítulos en 7 valoraciones que he hecho, tanto de los viajes, empezando por América, después por Canarias, citando también La Orotava, hablando de la conservación de la naturaleza, de los personajes que he conocido a lo largo de mi vida, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. No, del siglo XVIII no he conocido a ninguno, sino referentes personas de ellos, ¿no? Pero en el siglo XX sí. No, lo has estudiado bien en el 18 y te ha servido un poco también para comentarlos, porque también tú, como has contado muchas veces, somos un punto de ubicación aquí que afortunadamente nos han visitado ilustres personajes, muchos de ellos los has conocido tú y otros pues lo has visto y lo has estudiado, ¿no? Pero no deja de ser también personajes que a lo mejor a algunos te hubiese gustado conocerlos en vida, ¿no? Bueno, yo he conocido a los que yo cito aquí, exceptuando a don Agustín de Betancourt y don Alejandro de Humboldt, que son del siglo XVIII. Claro. A los otros personajes que me han llamado la atención y que he explorado son del siglo XX, y son nada más y nada menos que Rómulo Betancourt, presidente de la República de Venezuela, senador vitalicio, con descendencia de La Orotava, hijo adoptivo de La Orotava, que estuvo en La Orotava y lo conocí yo en el año 81 y lo acompañé durante una semana aquí en Tenerife. Y luego al profesor Dosset, Jean Dosset, que fue premio Nobel de Medicina en el año 80. Y el año más tarde, pues se vino a Canarias, se vino a Tenerife y La Gomera, y yo tuve la suerte, el placer de acompañarle tanto al Parque Nacional de Garajonay como al Parque Nacional del Teide. Y eso para mí fue, bueno, ya contaré luego una anécdota de lo que me sucedió, ¿no? Y luego, como mujeres, pues personajes del siglo XX, pues nada menos que Dulce María Loiná, la premio Cervantes de España en el año 1992, y luego a 2 mujeres, una del Hierro, María Mérida, y la otra que vive todavía de La Gomera, Efigenia Borges,
la de la montaña, la de las hayas, donde comía allí la señora Merkel, la alemana. Pues todas esas cosas son el capítulo de personaje, ¿no? Claro. Y por eso digo que este libro tiene mucha enjundia, es personal, pero que lo voy a contar el jueves cuando hable ahí en el ayuntamiento y he dejado constancia de lo mismo en el libro, por supuesto, en el capítulo de personajes, ¿no? Y bueno, y de algunas reflexiones como el cambio climático que lo he puesto de manera destacada, ¿no? Luego, ¿cuántos idiomas sabes tú, Isidoro? Porque muchos de ellos son de habla hispana, pero otros no. Y para relacionarte por ahí como ciudadano del mundo, yo creo que eres de las pocas personas que has podido hacer y has podido disfrutar de tantos viajes. Sí, pero ¿y la pregunta cuál es? Era, ¿cuántos idiomas sabes tú para relacionarte con tanta gente? Porque muchos sí has ido a países de habla hispana, pero también has recorrido el mundo por otros sitios. Me acuerdo muchas veces que me comentabas de Rusia también, que habías estado por allí, ¿no? Sí, fui con lo de Agustín de Betancourt, sí. Sí, cuando primero San con el Petersburgo, fútbol, ¿no? Me acuerdo, ¿no? ¿no? Sí. No, pero primero fui a Rusia en el año 71, mayo del año 71, un grupo del Puerto de la Cruz del Valle de la Orotava de Tenerife, alquilamos con viajes insulares. En mayo del año 71, una excursión al partido URSS, la Unión República Socialista Soviética, contra España. Fue en mayo del año 71 y el grupo salió desde viajes insulares del Puerto de la Cruz, y fuimos con garrafones de vino de La Matanza, con un grupo folclórico de Tenerife, casi todos de la Orotava, por cierto, dicho sea de paso, y muchos de ellos viven todavía, y luego, pues mucha gente de partidos políticos destacados, eran mayores ya que yo, ¿no? Pero muchos de ellos eran gente que incluso rozaba el comunismo, ¿no? Eran amigos míos, yo conocía a algunos de ellos, que por cierto no se creía al llegar a Moscú que estábamos en Rusia. Y me llegaron a decir, Isidoro, ¿tú crees que esto es Rusia? Le digo, sí, a don Manuel le decía yo a uno de ellos, que pregúntele a la guía para que usted sepa que estamos en Moscú. Bueno, pero conclusiones de todo esto es que yo empecé a viajar pero el primer viaje fue ese, posiblemente al mundo exterior, así, al mundo destacado, y luego el segundo fue en el año 72 a Argentina. Y lo dije el otro día en la presentación que hice de una señora argentina que hizo en la Orotava, en una María Amaral, una exposición de pintura, que estuve en el año 72 participando en el Congreso Forestal Mundial que se celebró en Buenos Aires, y precisamente en octubre del año 72, que fue cuando se produjo el accidente de los Andes, cuando los muchachos aquellos que iban a jugar al rugby desde Uruguay a Santiago de Chile, pues yo estaba allí, nosotros estábamos, algunos compañeros de Tenerife estábamos allí, y vimos, el fin de semana fue un sábado, si no recuerdo mal, al mediodía, nosotros habíamos terminado de comer y estábamos jugando, habíamos ido a visitar un parque nacional abajo en el sur de Argentina, y nos encontramos con la noticia de la televisión argentina, donde aparece eso. Entonces, ese fue el segundo viaje, que fueron los más que me han llamado la atención, fue el de Rusia en el 71 y luego esa en el 72. Aunque luego, más tarde, ya en el siglo XX y XXI, pues he hecho algunas excursiones a sitios muy curiosos en el mundo, como sucedió, por ejemplo, con la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua, en el Océano Pacífico, que depende de Chile, ¿no? Y ahí fuimos a hacer un hermanamiento con el Parque Nacional del Teide. Yo estaba en Europa y entonces yo era de la Comisión Mixta de Parques Nacionales y me pidieron que les acompañara también para la firma del acuerdo, del convenio, y eso fue la sorpresa más grande de mi vida, que encontrarme con aquellos moais que estaban repartidos en toda aquella pequeña isla que me recordaba mucho al Hierro, a la isla del Hierro, que por cierto creo que después me entero por Tomás Padrón que el Hierro se hermanó con la isla de Pascua y está mirada en el hemisferio sur, mirando hacia el sur, y se parece como el Hierro, la isla del Hierro que mira para el norte, ¿no? Son las circunstancias. Curiosas, islas, sí, y luego los viajes a Bali, por ejemplo, la participación en los congresos mundiales, a mí me mandaba mucho. Yo no sabía mucho, la verdad que yo nunca he sido bueno hablando idiomas. Bueno, me cuesta mucho a veces hasta hablar el castellano, el español, ¿no? pero sí, entiendo bastante el francés y el inglés, y a veces y algunas palabritas de alemán también, pero no, yo realmente no soy un experto en idiomas, de lo cual por eso a mí me interesa que mis hijos, cosa que hace mi hijo Frank y mi hija María Elena, han estudiado, y Juanpa también ha ido por ahí, lo han mandado para el mundo, porque hay que conocer el idioma, que para mí es una de las cosas, los idiomas, ¿no?
Y a mí, sobre todo, yo aprendí, estudié francés en el Colegio Salesiano, estudié inglés en la escuela en Madrid. Luego me iba por el mundo, por ahí, a los pueblos. Por ejemplo, una anécdota. En el año 64, yo fui con otros compañeros becados por la Fundación IAESTE, la International Association de Forestales, y me fui a Suecia. Y al ir a Suecia pasaba por Inglaterra. Y allí estuve un mes para aprender inglés con un amigo que había estudiado en Madrid conmigo. Y curiosamente asistimos el 14 de julio del año 1964, que es cuando fuimos, asistimos en Brighton, me llevó este muchacho, este amigo Clive, que luego se casó en Australia, pues Clive me llevó a Brighton para escuchar a un grupo nuevo que aparecía en el mundo inglés y que resultó ser nada más y nada menos que los Beatles. Y entonces, cuando yo se lo dije a Nicolás Lemus, no se lo creía. Cuando yo regresé a Nicolás, que yo lo conozco de la Rotava, y un día le digo, Nicolás, yo estuve en Brighton en tal día, tal fecha, tal. ¿Cómo puede ser eso? Y mira tú en la guía en el diario de los Beatles. Y efectivamente, ese sábado estuvieron el 14 de julio, que por cierto es el día del asalto a la Bastilla, cuando la Revolución Francesa, que es el día en que murió Agustín de Betancourt. O sea que todas esas cosas las liga uno en los mundos de Dios que va recorriendo en esta vida. Y bueno, y por eso de ahí surge este diario que yo copié y aprendí de mi padre también, que era piloto de la Marina Mercante, y él iba a Guinea, iba al Sáhara, iba a la península, venía a Canarias, y él escribía, estaba obligado porque era piloto, y yo tengo aquí libros que heredé de cuando se casó, por ejemplo, y yo nací. Yo solo los tengo yo, que me lo regaló mi hermano Nani en un baúl tremendo que encontró allí en casa, y yo escribo, todo eso lo escribía, y daba parte cuando yo iba, por ejemplo, a Hawái, a los congresos internacionales que me mandaban a mí, el proyecto de los hermanos gemelos de parques nacionales, porque yo iba arriba a Canadá o a México, pues yo escribía siempre las crónicas de estos. A mí siempre me ha gustado escribir las crónicas de los viajes. ¿Por qué? Porque lo aprendí de Humboldt y de mi padre, primero de Humboldt y después de mi padre. Y Humboldt, cuando fue a las excursiones que hizo por los viajes equinocciales del nuevo continente, sobre todo en América, que estuvo 6 años por allí, del 99, 5 años, él escribía sus crónicas, sus viajes, mientras que, por ejemplo, viajeros como Batuta de Tánger o como Marco Polo, italiano, ellos se llevaban un amanuense, un secretario, una persona que le escribiese las crónicas. Eso no, Humboldt no lo hacía. Yo tampoco lo hago. Puño, ¿cómo es? De puño, ¿cómo se llama eso? ¿Puño y letra o algo así? ¿O cómo era? Puño y letra, amanuenses, los amanuenses, sí, que eran los secretarios personales, sí, que tenían las personas, así los expertos como Humboldt y como en Batuta o como Marco Polo, pero Marco Polo llevó el suyo, lo fichó cuando se fue por Oriente en la ruta de las especies, o el señor Batuta, que era un marroquí de Tánger, que se lo llevó para la Meca, y él llevaba siempre sus secretarios, sus amanuenses, que le escribían sus crónicas. Humboldt no, Humboldt así, yo por eso de Humboldt lo copié, y yo iba cada vez que cuando iba a América, sobre todo a México, Estados Unidos y Canadá, o Canadá, Estados Unidos, México, que fue los sitios de parques nacionales más importantes, o a Hawái, yo lo escribía todos los días en mis crónicas, y luego al llegar aquí tenía que pasárselo a mi jefe, y se leía, y los leían todos, y por eso me acostumbré a escribir, y luego lo pasaba a los periódicos. Luego tuve, por ejemplo, en el año 1982, escribí una crónica en el periódico El Día, en la portada del periódico El Día, que me supuso después que ganase un premio en la prensa forestal española sobre el garoé, el famoso árbol del agua en la isla de Hierro. Pues eso me sirvió para yo ganar el premio, y con lo que gané en el premio pude invitar después a mi mujer y llevarme a un congreso en Bali, también, que se repetía en el año 82, en octubre del 82. Y todo eso lo escribo, y está escrito, y los tengo en las crónicas ahí, y en el libro aparece. Incluso he repetido algunos artículos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí. Claro, son documentos que son únicos, que lo has vivido y tienen que estar en estas vivencias, ¿no? En este diario de un viajero por Isidoro Sánchez. Él es un libro abierto, la verdad. Sí, bueno, me ha ayudado bastante la Biblioteca Municipal de La Orotava, me ha ayudado mucho en eso, a la búsqueda de esos artículos. La historia, por ejemplo, el bicentenario de la Fundación del Jardín Botánico. Pues se lo pedía al Ayuntamiento de Rotava, porque yo escribí un artículo tremendo en el mes de agosto del año 88. Los 4 domingos del mes de agosto me publicó el periódico El Día una crónica de lo que yo escribí sobre la Fundación del Jardín Botánico, y la importancia que tiene.
las relaciones con América, con Filipinas, con Perú y con la Orotava, bueno, con Canarias, ¿no? Y con España en general, porque de aquí iban para allá, para el segundo jardín botánico de España, pues claro, lógicamente tiene que tener su papelito, su protagonismo, ¿eh? Y todas esas cosas son las que yo cuento en mi libro, ¿eh? ¿Y tiene muchas fotos, Isidoro, en el libro interiormente? No, algunas tiene, de los 7 capítulos, 7 por 3, 21, me parece que tiene 21 fotos. Ya. 21 fotos. Y la última, y la contraportada es una foto que yo saqué desde el avión de Iberia en el que viajé el otro día a Miami, cuando fui de Tenerife, desde Madrid a Miami, aparece Europa por un lado, África por otro, y luego América, y esa foto es espectacular también, la contraportada. Pero calculé, porque claro, los presupuestos te obligan a no tener muchas fotos, y tenía 7 capítulos por 3, unos 21 fotos, creo que son 20, sí, creo no, son 21 fotos, sí. Muy bien. Fotos, sí. Y Isidoro, yo me imagino que tú en tu casa, pues tendrás, hoy tenemos lo que es el ordenador, ¿no? Pero de libros, de esa biblioteca, de cajones, de cajas, de un montón de cosas, porque yo también guardo cosas, pero tú me ganas a mí, por supuesto, ¿no? Pero vamos, que algún día con la familia, quita esto de aquí, ¿para qué quieres esto? Guárdalo ahí, que algún día me va a hacer falta, y al final tiene un montón de cosas. Pues ese es el problema que tengo yo con mi mujer, que es del puerto, como tú bien sabes, que era vecina tuya también, sí. Cuando vivíamos en el puerto abajo, y resulta que aquí me echan cara todos los libros, los papeles que tengo escritos, los artículos que tengo escritos. Pero tú déjalos ahí, No entra aquí, no quiere entrar porque se asusta. Es impresionante. Yo un día te voy a invitar cuando pueda, y si quieres y pases por aquí, entra para que te asuste, ¿no? Y las fotografías que tengo y los libros, las banderas, bueno, es una cosa tremenda. Fotografía, mira, del Plus Ultra cuando fuimos en el año, es que hoy como de fútbol, ayer se murió el amigo Sebe y lo enterramos hoy, pues resulta que el Plus Ultra está aquí retratado en el año 1959 en Arrecife, cuando fuimos a jugar el torneo San Ginés. Claro, esas cosas, y veo que el portero uno de ellos era Sebe, el amigo Sebe. Un recuerdo también para él y toda su familia. Por eso te digo que esto es un mundo que tiene razón. Bueno, y mis hermanos, Francisco, Nani y yo, que jugábamos en el veterano Orotava, lo tenés en el equipaje, todos aquí lo tengo también para recordar la vida, ¿no? Y bueno, y más cosas más, mis hermanos, mi familia, más. Eso es un mundo tremendo. Pero lo que tengo son papeles, demasiados papeles, y que a veces tengo que eliminarlos porque no sé pasarlos todos aquí, pero por eso los libros, yo recopilo, me gusta mucho guardar libros, leerlos y guardarlos. Lo tengo aquí por sectores, por países, por tal, Cuba y Venezuela, por ejemplo, que son dos países que me encantan. Bueno, yo conocía más Venezuela en aquella época que los mismos venezolanos, cuando yo iba allí en los años aquellos, bueno, por el tema de parques nacionales, Y a Cuba me ha pasado lo mismo. A mí me falta de Cuba solamente conocer el Parque Nacional Humboldt, fíjate tú que está en el oriente. De resto, conozco casi todas las provincias, no, todas las provincias, sí, todas. Pues Isidoro, con ese libro Diario de un viajero. Para despedirte, ¿tú te darías a la audiencia, no sé, alguna anécdota a conocer de a lo mejor de lo que ya te haya ocurrido por ahí? Creo que antes que ibas a contar alguna anécdota. Sí, anécdota, a ver si me acuerdo, yo la tenía apuntada. Por ejemplo, sí, la tengo apuntada aquí. A ver, en el año 62, por ejemplo, cuando fui por vez primera a La Gomera, aprendí desde el barco al llegar a San Sebastián, conocí el silbo, porque los gomeros que iban en el barco al llegar al atracar silbaban y le contestaban los gomeros de abajo en el muelle, le contestaban a ellos. Y ahí aprendí el silbo, a conocer el silbo, y luego me quedé trabajando en La Gomera hasta el año 87, con lo cual que sí que el silbo es una de las cosas que más nosotros desde Licona promovimos en La Gomera. Después, en el año 64, lo que dije antes de los Beatles en Inglaterra, ¿no? Después también apunté por aquí lo de en México, en la visita que hice a Teotihuacán, eso estoy hablando del año 76, resulta que yo tenía que ir a Canadá directo desde Madrid, Tenerife, Madrid, Canadá, y después de Canadá empezaba a bajar a Estados Unidos y luego a México. Pues resulta que perdí la maleta, me la perdió el avión, me llegó tarde, entonces tuve que comprarme toda la ropa nueva allí en Canadá, y compré ropa de Corea, la ropa coreana. Y cuando voy a Teotihuacán, a México, y al final de la expedición, que fue a final de mes, los muchachos mexicanos que estaban allí querían cambiarme los collares que ellos tenían
con la ropa mía que yo tenía, con la chaqueta, con la camisa, los pantalones, con todo. Y entonces el delegado nuestro era un chico de un señor, bueno, que ya murió de Uruguay, y me dice, Fiora, ¿te pareces a Cristóbal Colón intercambiando los collares con la ropa? Buena anécdota. Y luego lo de en la isla de Hawái, en la isla de Maui, yo fui ahí mandado por el gobierno, por el IGONA de España, por el Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente, pues resulta que me mandan para conocer los parques nacionales de Hawái. Los americanos ya habían estado aquí en el año 77 y yo fui en el año 81. Pues resulta que voy a la isla de Hawái, a la Big Island, a la gran isla, y voy también a la isla de Maui, donde había un parque nacional muy parecido al Teide, ¿no? Y me encuentro yo estuve por allí hace muchísimos años. Sí. ¿En Hawái también? Sí. No sé si algún día te lo conté, pero sí estuve. No me lo has contado. Bueno, pues me fue a recibir el biólogo que había venido en el año 77 con su hija al Puerto de la Cruz. Uy. Una niña que había nacido, bueno, yo creo que tendría 6 o 7 meses, porque en el Puerto de la Cruz se quedó en los apartamentos Girasol, aquellos que estaban ahí en el puerto al lado de la Plaza del Charco, y le dio un patatú a la muchachita y tuvimos que llevarla al hospital. Al hospital lo llevé, me parece que fue, porque se puso malísima. Pues el quien va a recogerme allí a Hawái es el padre con su hija. La hija chiquita ya tenía unos 4, 5 o 6 años más, ¿no? Para presentarme, ¿no? Después, no, hay otra anécdota que también, que ahora la cuento porque esto tiene que ser, no quiero dejarla, ¿no? Es en Timanfaya, Parque Nacional de Timanfaya, un almuerzo oficial que hace el Cabildo de Lanzarote a los premios Nobel que invitan a visitar Gran Canaria y a Lanzarote, las islas occidentales de Canarias, las orientales, perdón. Y en el Parque Nacional de Timanfaya nosotros teníamos una reunión también de la Comisión de Parques Nacionales y coincidimos en el salón grande, aquel que está allí, en el almuerzo, a la hora de almorzar, y vemos todos los premios Nobel en la mesa de al lado. Bueno, todos no, eran 6 o 7, y nosotros en la mesa de enfrente. Y entonces al pasar por allí, el profesor Dosset, el premio Nobel de Medicina, que me había conocido a mí 2 años antes, aquí en La Gomera y en Tenerife, me reconoció, y entonces me llamó, Mr. Sánchez, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, ¿no? Llamándome, ¿verdad? Bueno, la gente, los del ICONA, me decía, pero también conoce a los premios Nobel. Yo dije, pues sí, yo conozco a medio mundo. Sí, señor. Por eso yo te he presentado como ciudadano del mundo en muchas oportunidades que hemos tenido de entrevistas, y la verdad que para mí es un honor y un placer haberte tenido hoy con nosotros y contar todo esto a la audiencia de aquí de Radio Realejo. ¿Realejo? Sí, señor. Pues diario de un viajero, de la mano de este hombre. Todo un caballero, todo un honor. Sí. Sánchez García. Sí, en Nueva York tuve otra anécdota. Una noche, creo que fue en el año 92, una noche de Semana Santa, vacaciones de Semana Santa. Yo iba con mi mujer y mi hija allí, y el novio, sí, allí en Nueva York. 10 de la noche sería, un frío tremendo, sí, por la Quinta Avenida. No había nadie en la calle, solamente veíamos que venía una pareja para acá y nosotros íbamos para allá. Y cuando nos cruzamos, resulta que la pareja era de La Orotava. Y yo le digo, adiós, doctor. Bueno. Era doctor Felipe Hernández, que trabajaba en el hospital. Bueno. Y era amigo, ¿no?, de la familia. Nosotros nos conocíamos de La Orotava. Y aquello fue, ¿ustedes se imaginan eso? Encontrarse en Nueva York a las 10 de la noche, 6 personas en el mundo americano de Nueva York. Eso no se ve nada más que aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, señor, la verdad que buena anécdota, ¿eh? No te ves ni aquí y vas y lo ves allá, a tantos kilómetros, imagínate. Sí. Y luego, tenía también en el año 96, y yo estaba en Venezuela, yo no sé si estaba yo solo, ¿no? Iba en el aeropuerto de Maiquetía, allá en Caracas, en Venezuela, y que iba para Los Roques, que es donde estaba el otro parque nacional, la isla de Nueva Esparta. Y cuando llego ahí al aeropuerto me siento y veo que hay una persona sentada ahí frente con una chiquita y una mujer y su hija mirándome, y dice, ¿pero quién carajo será este, no? Y me acerco a ver quién era. Pues Antonio Delgado, alias el Puchero, compañero mío de La Orotava, del equipo de fútbol de La Orotava, mira, del infantil La Orotava, vecino mío de La Orotava, que era un emigrante canario a Venezuela. Pues eso me sucedió a mí también. Las cosas son las que...
Bueno, ¿para qué contar más? Pero eso, y por último ya, José Manuel, tengo una pequeña sorpresa respecto a un detalle, a un poema cubano, escrito por un cubano, creo que fue en el año a finales del siglo a finales del siglo XX, sí, que se llama Cuba dentro de un piano, en un libro que se llama Cuba dentro de un piano, pues un poema de un amigo cubano, Prieto él, como amigo amigo de amigos míos, ¿no? De Marcelo Fajardo allí en Cuba, y que se lo voy a dedicar a la Orotava, y eso es la despedida de mi presentación. Pues la verdad que es todo un lujo. Muchísimas gracias al amigo Isidoro Sánchez por la deferencia hoy de contarnos todo esto en los micrófonos de esta casa. Diario de un viajero, villero de honor, un hombre que ha visitado muchísimos lugares y que le recomendamos también esta nueva publicación. Isidoro, otro día te llamamos y seguirás contando más cositas, Un abrazo, Sí, y que no quería terminar sin comentar que el prólogo me lo escribió el amigo Juan Carlos Sánchez desde Miami, y el epílogo me lo escribió el amigo Manuel Méndez desde Madrid, ¿no? Que es medio peruano, medio español, ¿no? Y ellos son conscientes de mis viajes por el mundo, ¿no? Qué bonito. Tu gran familia, que va a estar también ahí, también en esta publicación. Pues Isidoro, lo dicho, felicidades con letras mayúsculas y a seguir escribiendo más cositas, y a seguir dando conferencias y todo lo que tú puedas por ahí para que todos los que te escuchen o te lean pues recojan esas vivencias que has hecho tú a lo largo de toda tu vida por ese mundo de Dios, como tú sueles decir, Sí, señor, y ahora pronto tendré de aquí a final de año pues contar la vivencia del audiovisual del Sáhara, ¿no? Sobre el Sáhara me refiero, y que espero que de aquí a final de año pues podamos verlo en Tenerife fundamentalmente, ¿no? En Canarias, ¿no? Pero sobre todo de manera particular Tenerife, ¿no? Bueno, pues... Isidoro, felicidades, Muchísimas gracias compartir este ratito con los oyentes de Radio Realejo, y ya más de uno ya sabrá algo más de tu vida, por lo que has contado el día de hoy. Un abrazo, hasta la próxima, Isidoro. Gracias, gracias.